¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Mira, creo que es una concatenación de hechos en donde cada vez más a las claras como algunos a veces facciones de gobierno del Estado. Visto antes con la vacuna, ocurre en muchos lugares en una escala muy grande, ¿no? No solamente con las vacunas, y por eso nosotros pedimos que se abran las listas en todos y cada uno de los rincones del país de los que fueron vacunados, sino con la apropiación del Estado de maneras muy diversas. Vos pensás que el gobernador de Formosa es vicegobernador, con lo cual nunca hubiera podido ser gobernador de acuerdo a la Constitución, reformó la Constitución, es decir, primero la reinterpretó dos veces y después la reformó para poder tener los mandatos que tiene hoy acumulados. Eso es la apropiación del contrato básico de una ciudadanía por parte de un gobierno y por parte de una persona. Lo mismo vimos de este abuso en lo que vos mencionabas, los varados. La Corte Suprema de Justicia dijo que Formosa le tenía que dar ingreso a los 7.522 personas que no podían ingresar. Para que nos demos una idea de cuánto es 7.522 personas para Formosa, es como si 1,3 millones de argentinos no permitiera volver del exterior. Impresionante. Eso es alguien que se apropia de los derechos porque tiene la autoridad y elige qué persigue y qué no persigue, cuál es su objetivo y cuál no. Pasó lo mismo con lo que ustedes por suerte mostraron, que fue los centros clandestinos. Y ahí hubo voces muy valientes, como la de Celeste Ruiz Díaz, que es concejala de la UCR, y fue detenida por mostrar eso. Y ahora vemos un episodio más donde, producto de 17 casos, se vuelve a la fase 1, ¿sí? Y entonces propuesta reprimida de forma salvaje, de forma brutal. Ahora, yo quiero contarte que hay muchos heridos, que hay detenidos, que los padres están buscando a sus hijos en las distintas comisarías. Saben que hay un colega de ustedes que sufrió un golpe muy duro, terminó inconsciente con un principio de paro cardiorrespiratorio, según tengo entendido. Pero Celeste Ruiz Díaz me comentaba lo siguiente, y creo que vale la pena multiplicar estas voces, después voy a volver sobre esto. ¿Por qué el enojo? Porque ahora la fase 1 es la hiperrestrictiva, pero en fase 3, por ejemplo, en Formosa, los restaurantes y los bares solo pueden abrir viernes, sábado y domingo al público. Y los gimnasios nunca abrieron a lo largo de toda la pandemia, y el sector cultural tampoco, y las clases tampoco. Entonces, el hartazgo es porque ya en tiempos de fase 3 la gente sentía que no podía trabajar, y ahora por 17 casos todo vuelve a la restricción más absoluta. Y ahí el enojo ciudadano, y ahí esta represión que acabamos de visibilizar. Ahora, esta apropiación del Estado, que también la comentaba antes Sergio Berestein, en un montón de facetas distintas, se multiplica por toda la Argentina. Y yo creo que la única manera, o una de las maneras más eficientes de visibilizarla y combatirla, es que las voces valientes tengan aire. Por eso me vuelvo a referir a Celeste Ruiz Díaz. Y ustedes fueron uno de los primeros, si no el primero, en mostrar lo que estaba ocurriendo con el avasallamiento de derechos humanos durante la pandemia, pero creo que sea cada vez más costoso y termine siendo imposible de apropiarse del Estado de esta manera, tiene que ser visibilizado, igual que otras cosas buenas que ven fuera del ámbito de lo que es lo más habitual de los medios, lo que ocurre en los lugares que menos miramos los argentinos. Pero estos avasallamientos hay que mostrarlos permanentemente para terminarlos, y como dije antes, necesitamos voces más valientes, como la de Celeste, que las mostremos y que les demos el poder para combatirlo internamente y ayudarlos desde afuera. Claro, desde ya, y el testimonio muy valiente, los testimonios muy valientes que han dado cuenta de lo que sucedía allí con los varados y por supuesto a través del trabajo de nuestra compañera Paula Bernini hemos conocido muchísimas historias que repetimos, y a la luz de lo que sucede en Formosa cuando la gente habla o se manifiesta, realmente esa valentía es muy notable. Ahora, Lustó, le quiero preguntar por el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que habla de una utilización tanto por parte de lo que denomina los medios hegemónicos como por parte de la oposición. Creo que es, no sé con qué palabra describirlo, es una vergüenza indescriptible que la Secretaría de Derechos Humanos de un país que fue modelo de los derechos humanos, que hizo cosas como crear la CONADEP,
que hizo cosas como el juicio de las juntas, que tuvo valentía de las organizaciones sociales que se dedicaron a esto, que la Secretaría, es decir, que el órgano de Estado más grande, que tiene más importante, que tiene la nación para velar por los derechos humanos, tenga un comunicado que la primera parte hable un poco en contra de la represión y después casi renglón seguido le eche culpa de la represión a los medios, a la violencia de los manifestantes y a la oposición. Y es un jalón más, un elemento más, un escalón más en un gobierno que está cada hecho dependiendo de la oportunidad política y dependiendo de quiénes son, en lugar de atenerse a las cosas que debe defender el Estado, porque no es un gobierno. Cuando uno forma un gobierno, está transitoriamente a cargo del Estado. Y en la Argentina, esto de la Secretaría, lo de las vacunas, muestran que además de haber quedado atrapados en el tiempo, además de tener una economía que está atascada y no arranca desde hace décadas, hemos caído en una suerte de polo magnético en el que perdimos el norte moral. No sabemos dónde está la brújula moral. Y que el secretario de Derechos Humanos, que la Secretaría se manifieste de esta manera, es la muestra más cabal de eso. Lustó, le quería preguntar, usted estaba hablando de esta posible degradación moral en la Argentina, ¿no? Sobre Cristina Kirchner, ¿no? Usted participa, ¿no?, de las sesiones en el Senado con ella, más allá de la exposición de ella ayer en los tribunales, también ahí está José Mayans, el jefe de Bloque K, que es formoseño. Yo no sé si ahí en el recinto, si usted pudo en algún momento hablar fuera de la banca de esto que está pasando en Formosa, porque pasa hace muchos meses y va escalando, ahora con una represión que fue defendida por el gobierno nacional, por el gobierno provincial también. Mira, en primer lugar déjame hacer la siguiente reflexión. El otro día la vicepresidenta dijo que lamentaba mucho no poder estar de manera presencial para hacer su exposición. Bueno, en el Senado no permite la manera presencial. Entonces el senador Mayans nunca está en el recinto. No sé bien por qué, recién ahora, no sé bien por qué, en la última sesión estuvo lo suficientemente tranquilo como para venir a la ciudad de Buenos Aires y también fue a la asamblea. Y yo tengo diálogo, pero he tenido muchos cruces, porque además el senador Mayans muchas veces pone a Formosa como ejemplo. Ejemplo de la lucha contra la pandemia y critica a la ciudad de Buenos Aires. Y ojalá que el sistema de vacunación en Formosa sea como el de la ciudad de Buenos Aires en materia de transparencia y objetividad de a quién le toca y de priorización. Y además, ojalá, porque el senador Mayans dijo que era culpa el otro día, me estás haciendo reír porque recordé en donde yo le contesté. El senador Mayans decía que el problema de la pandemia en Argentina era culpa de la ciudad de Buenos Aires, que no supo detener a tiempo los ingresos de quienes venían del exterior. ¿Sí? Entonces yo le recordé al senador Mayans no solamente que el dispositivo de ingreso al país lo diseñó su gobierno, el gobierno nacional, y decidió que solo se entrara por Ezeiza y por ende que después se circulara por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que además la ciudad se hizo cargo de los test y la ciudad se hizo cargo de alojarlos en la cuarentena en los hoteles. Y le pregunté irónicamente si por ahí no deberíamos haber seguido el modelo de Formosa, porque el modelo de Formosa, como decíamos antes, fue impedir que 7.522 personas, como dijo la Corte Suprema de Justicia, ingresaran a la provincia. Y cuando uno hace proporcionalmente el cálculo, eso equivale a haber dejado en el exterior a 1,3 millones de argentinos. Es impresionante esa cifra. Lustó, le tenemos que interrumpir porque tenemos información urgente, pero desde allá le agradecemos a usted por su tiempo y a los colegas también de Canal 12. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto grande.